con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Transmitimos desde la capital del estado. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas. Y hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Diabetes, un tema que preocupa mucho a la sociedad, preocupa a las autoridades, al sector salud, porque esta situación va en incremento. Bueno, me he invitado justamente a la doctora Gloria Solano. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Salud de la Universidad Autónoma del Estado. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a usted. También se encuentra con nosotros el doctor Julio Ortega Martínez, él es director general de la Casa del Diabético. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Y está también el doctor Ricardo Mejía Bautista, él es jefe del Departamento del Adulto Mayor en Hidalgo de la Secretaría de Salud Estatal. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, el problema de la diabetes en México va en crecimiento. Hidalgo no escapa de esta situación, sobre todo porque, aunque está ubicado la entidad por debajo de la media nacional respecto a la diabetes número 2, la entidad ocupa el tercer lugar con mayor índice de sobrepeso y obesidad, ya que el 78% de la población mayor de 20 años padece este problema. Doctora, ¿preocupa esto a la autoridad? Efectivamente, creo que esas cifras en determinado momento pudieran parecer cortas. Estamos hablando de que la diabetes está afectando a nivel mundial a 388 millones de personas. Hablamos de que en México tenemos más de 12 millones de personas afectadas. Esto nos preocupa a todos los que estamos trabajando en el sector educativo y de salud, ya que al parecer no hemos hecho lo suficiente. Eso es preocupante porque las estadísticas van a la alza. Se habla de que al año mueren 75,000 personas por diabetes o causas asociadas. Se habla de que cada año se van aumentando 500,000 nuevos casos, es decir, el crecimiento es exponencial. Algo tenemos que hacer como sociedad, como sector educativo, como sector salud. Doctor Julio Ortega de la Casa del Diabético, ¿qué nos falta? ¿Más información, mayores campañas? ¿Por qué no aterrizan estas en la población? Y sobre todo, ¿por qué la ciudadanía no toma en cuenta los consejos que emite o las recomendaciones que emite el sector salud? Lo que pasa es muy difícil competir con las compañías como Coca-Cola, como Bimbo. Es muy difícil. ¿Ok? Los niños prefieren productos procesados que comer una fruta, una manzana, porque vienen ya con muchas infraestructura, hay mucha publicidad. Exactamente. Es uno de los pilares que hay que tumbar. Es uno de los puntos que debemos de entrarle todos, y quizá me oigo grosero, pero que salud y educación son ejes, pero no son suficientes. Necesitamos un cambio total en la cultura, un cambio total en la dinámica social. Necesitamos una revisión en que intervenga la corresponsabilidad de toda la población, porque si no tenemos ese cambio, créanme que todas las medidas serían insuficientes. Doctor, ahora que se aprobaron la famosa reforma fiscal y que establece un impuesto específico para las bebidas gaseosas que mucho daño hacen a los menores, ¿ayudará esto realmente a reducir esta problemática o simplemente va a ser un paliativo? Yo lo pongo en tela de juicio. En mi concepto no es suficiente. Tendrían que aumentar impuestos a los frijoles, al arroz, a las tortillas, a todo. El problema no es en sí la alimentación. El problema es la calidad del alimento que consumimos, la cantidad de lo que consumimos y la frecuencia de lo que consumimos. Es importante, por lo tanto, la educación hacia la juventud principalmente. Esto yo hago un comparativo con las drogas. Si a un niño le decimos que no compre drogas, que es perjudicial para la salud, lo mismo podemos llevar hacia sus hábitos de alimentación.
que no compre los chicharrones con chile que venden afuera de la escuela primaria, que no vaya a consumir exceso de bebidas azucaradas, y así como ese ejemplo sería mucho. Considero, por lo tanto, que el aumento de los refrescos no es suficiente. Esto es un problema multifactorial. Sobre todo que este dinero no se va a destinar, no va a ir directamente para la salud, sino va para campañas de promoción. Doctor Ortega, en la casa de la cual usted preside, la casa del diabético, generalmente hay personas de la tercera edad ahí. La mayoría de los pacientes que veo son de la tercera edad o son adulto mayor, pero diabéticos jóvenes de 10 años, 9 años, 11 años, que ya son diabéticos. Y es una desgracia. ¿Por qué? Porque no los educaron, porque viven en la Coca-Cola, viven comiendo pan Bimbo, viven comiendo porquerías, y tenemos que hacer algo en eso. Es bien importante que los papás entiendan que la comida es dañina. Digo, es buena, es un alimento, es nutritivo, pero si no lo hacen de forma adecuada, se van a hacer daño. Y es una desgracia ver niños con diabetes tipo 2 de 10 años. Sobre todo que ya van a ser dependientes de la insulina para toda su vida. No necesariamente, pero el diabético tipo 1 es insulino dependiente. El 2 se puede manejar con medicamentos, aunque la tendencia actual es manejar a los pacientes con insulina lo más temprano posible, porque es el mejor tratamiento que existe en la actualidad. Pero sí es muy complicado ver a esos niños, y es muy traumático porque no hicieron nada en su momento. ¿no? Doctor Ricardo Mejía, ¿algún gen se ha podido descubrir que predisponga esta enfermedad? Sí, claro. Puedo decir que no solo es un gen, puedo decir que es un conjunto de genes que dan una predisposición, y propiamente todos, por ser hispanoamericanos, tenemos esa predisposición latente, es decir, todos tenemos el riesgo de desarrollarla, tan solo por ser hispanoamericanos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos tenemos también medidas para prevenir que se desarrolle o que se presente. ¿Qué quiere decir? Que todos entonces tenemos en nuestras manos la posibilidad de modificar factores de riesgo que pueden hacer que se desarrolle este gen. Sin duda la tendencia genética, pues bueno, esa no se puede cambiar, pero todos los factores de riesgo asociados, como ya lo han estado diciendo los otros invitados, alimentación adecuada, actividad física, hábito tabáquico, sin duda manejo de emociones, particular estrés, depresión, así como el consumo de bebidas etílicas, pues son factores de riesgo que pueden en muchos aspectos retrasar, desde luego, o inhibir el desarrollo de ese gen. ¿Hay investigación de mucho alcance en esta enfermedad para combatirla o para de alguna manera prevenir? Sí, realmente hay mucha información. Quizá sea un poco retórico mi comentario, pero la información está a la mano de todos. Afortunadamente se ha hecho suficiente investigación para buscar, encontrar y detectar medidas y estrategias muy puntuales que nos ayuden a reducir este riesgo. Puedo presumir que en el estado, pues la universidad es uno de los pilares que están a ello, y así como algunas instituciones particulares. Y quiero presumir también pues que tenemos en la institución áreas como es el departamento de investigación, que también está, puedo decir, a la punta en este tipo de desarrollos. Algo que quiero destacar es que no solo basta con los aspectos netamente científicos, técnicos, obviamente de carácter bioquímico, también es necesaria hacer investigación social, es necesaria hacer investigación de cómo poder aterrizar toda esa gama de conocimientos a patrones y desde luego a estrategias que a una persona le sean totalmente asimilables.
Ese es un verdadero reto, en eso se está trabajando en muchos aspectos y sin duda alguna yo creo que te veremos resultados en un breve espacio. Bueno, la investigación social Gloria Solano de la Universidad del Estado, seguramente ahí tienen ustedes mucha investigación. De hecho, tenemos una serie de proyectos de investigación enfocados, muchos de ellos a favorecer la autoeficacia en el tratamiento de las personas, muchos de ellos a la prevención, al diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. ¿Qué hemos observado en la población? Que en cuanto a la educación es determinante, que favorece considerarlo un control metabólico. Y el control metabólico a su vez va a prevenir una serie de complicaciones agudas y crónicas. Las crónicas le salen al Estado muy caras, pero también a la familia. Y no solo hablo de lo económico, sino también la angustia, el dolor a nivel de familia. Y bueno, esto nos conlleva a continuar en este proyecto de investigación. Tenemos actualmente uno por desarrollar sobre síndrome metabólico, que es un conjunto de patologías en una sola. Es decir, estamos estudiando sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión arterial y alteraciones en las grasas, en el colesterol, porque van de la mano, desafortunadamente. Entonces tratamos de identificar en población joven estos factores de riesgo para que a través de medidas, intervenciones multidisciplinarias, podamos modificar. Y si bien es cierto lo que decía el doctor Ricardo, le atribuimos al factor genético aproximadamente un 30%. Lo demás es, a partir de todas las otras medidas, retrasar, Ortega, ¿no? Efectivamente, hay que retrasar la aparición de la diabetes. Si bien es cierto, en ese 30% no lo podríamos hacer, definitivamente sí podemos retrasar su aparición. Bueno, hay un dato, de cada 100 personas que no están aseguradas, 9 de ellas que se realizaron una prueba de diabetes son positivos. Se conoce que aproximadamente entre el 30 y 40% de la población tiene diabetes y lo desconoce. Como bien lo decía el doctor Ortega, cuando se diagnostica por primera vez a la persona, esta ya tiene aproximadamente 5 años de padecer la enfermedad y no haberse tratado. Esto trae consecuencias, porque ya tienen alteraciones a nivel de circulación, a nivel de ojos, a nivel de riñones, etcétera. Bueno, ¿qué necesitamos? Independientemente de la prevención, también una campaña masiva para detectar con temprana edad este padecimiento, doctores. Así es, doctor Julio Ortega. Es muy importante que la cultura de la prevención. Hay que ir al médico cuando se está sano, entre comillas, no cuando se está enfermo. Porque el problema es ese, cuando ya llegan con el problema, ya está. Hay que ir cuando se está sano, entre comillas. Esa es prevención. Y ahí podemos detectar muchas cosas y prevenir. Doctor, porque ese es el problema. Perdón, doctor. Sin duda alguna, quiero destacar 2 puntos, sí, mis compañeros ampliarán. Hay un punto muy crucial. Debemos de volvernos expertos en factores de riesgo. Volvernos expertos en factores de riesgo a nivel familiar nos va a hacer poder identificar aquellos en los que yo o en mis familiares están cayendo y que lo pueden predisponer a desarrollar una enfermedad de tipo crónica. Como bien lo dijo la doctora Solano, eso es educación. Eso se hace en casa y ese es el pilar para poder arrancar estrategias realmente de un impacto que veamos favorable en el desarrollo propiamente de este padecimiento. Y el segundo, en aquellos casos en que se les diagnostica ya la enfermedad, es muy importante el acompañamiento psicoemocional. Muchas veces cuando se les da la noticia de tener este diagnóstico, pues la reacción de duelo es instantánea. Y puede ser de shock, puede ser una negación, puede ser enojo. Y si no es manejado adecuadamente, también es un contratiempo para iniciar un tratamiento inmediato y apropiado. Pero yo lo veo más
para las personas adultas cuando se les informa que ya están en una fase de diabetes, que para un joven que no tiene ni la capacidad de asimilación para siquiera razonar a qué enfermedad se está enfrentando. ¿No es así, doctora? Efectivamente, es diferentes etapas cronológicas en las que se toma las noticias trágicas, dramáticas, o bien como nosotros tratamos de inculcarle a las personas, que la diabetes es una oportunidad para una vida saludable. Y ese es el título que le pusimos a uno de nuestros libros, porque es una oportunidad para que la gente coma mejor, una oportunidad para que haga actividad física, una oportunidad para que haga un monitoreo, un chequeo, controle su peso, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pues a partir de la educación. Y ese momento que preguntaba sobre estrategias, tenemos muchas, pero creo que unidos podríamos lograrlas. En primer lugar, a nivel de universidades, ¿qué tenemos que hacer? Continuar preparando a profesionales del área de la salud. Tenemos el diplomado de educadores en diabetes, pero al parecer ya no es suficiente. Ahora hay que hacer una maestría de educación para la salud con énfasis o con una salida colateral para diabetes. Hay que hacer especialistas verdaderos en diabetes. No, es el enfoque multidisciplinario. Tenemos licenciados en enfermería, licenciados en psicología, licenciados en medicina, licenciados en nutrición, licenciados en farmacia, licenciados en odontología. Todos tienen mucho que ver con ese tratamiento integral con el que debemos de ver a un paciente. Esa es una estrategia, claro. Pero tenemos la otra, la educación a nivel del ámbito familiar, la educación a nivel del ámbito escolar, analizar y estudiar todos los fenómenos sociales que están impactando en una mala nutrición del mexicano. Y entre ellos, pues el ingreso económico de muchas de las familias con menos de un salario mínimo, por decir algo. Otra, nuestra cultura y nuestros usos y costumbres, cómo celebramos los cumpleaños, cómo hacemos los moles, cómo construimos los tamales, que es un plato típico que tiene más de 370 kilocalorías, y le agregamos un bolillo, le agregamos un vaso de atole, y etcétera, etcétera. Esto hace que consumamos exageradas cantidades de kilocalorías. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, profesor. Bueno, ya regresamos. Estábamos afinando este dato de que cada año en el estado se suman alrededor de 8.500 personas, se reportan con diabetes, pero esto es en el sector salud. Falta los que no están asegurados, que esa es otra cifra. Y usted, doctor Ortega, me decía de que usted ve 1.200 casos al año. Yo veo 1.200 casos del año anterior, pacientes nuevos, o sea, de primera vez con diabetes. ¿Y la mayoría son jóvenes o son adultos? Bueno, la mayoría son adultos mayores, pero de esos ya hay un porcentaje, ya le puedo decir, de alrededor de 5 a 7% de niños de 10 años de edad con diabetes tipo 2. Bueno, quería preguntarles también, ¿este padecimiento se da más en zonas urbanas o en zonas rurales, doctor Miguel? Ok. Realmente la mayor presencia está en zonas urbanas. Sin duda alguna, mayor presencia me refiero por pocos escalafones porcentuales. Y el consumo de los productos. Y el estilo de vida que puede ser un poco más sedentario, las distancias ya no son recorridas a pie, son en vehículos. Tiene muchos factores urbanos propiamente que contribuyen al sedentarismo y a hábitos alimenticios diferentes. ¿Qué sociedad en el mundo ha disparado esta enfermedad, doctora Gloria? Pues en primer lugar tenemos a la India, que es el primer, por número de pacientes afectados, el primer lugar a nivel mundial. México actualmente ocupa el 9º y teniendo proyección para que el año que, dentro de muy poco tiempo, ocupe el 7º lugar a nivel mundial. Se va a brincar 2 lugares. Efectivamente, desfavorablemente. Claro. Ahora, las consecuencias para India, para la sociedad, ¿cuáles han sido? Lo podemos dividir en muchos rubros. En primer lugar, devastador para la familia, devastador y desgastante para el paciente. La esperanza de vida se reduce.
Es decir, si actualmente tenemos en el hombre 74, en la mujer 76 años de esperanza de vida al nacer, el hecho de tener diabetes aminora esta esperanza de vida. En segundo lugar, vemos una calidad de vida muy deficiente. Desafortunadamente en pacientes sin control metabólico, que es la mayoría, tenemos movilidad dentaria, tenemos caída, pérdida de piezas dentarias, tenemos pie diabético, tenemos retinopatía diabética que conduce a ceguera, y de hecho la primer causa de ceguera es la retinopatía diabética. La primer causa de amputación no traumática es la diabetes. La primer causa de enfermedades cardiovasculares es la diabetes. Y así podríamos enumerar n número de complicaciones que van aunadas a la diabetes, desafortunadamente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, controlar metabólicamente a un paciente, pero no es tan simple. Le tenemos que enseñar que existen 5 grandes pilares en el autocuidado para que él esté al tanto. El primero es la educación, en orden de importancia. Educación no solo al paciente, sino a la familia, porque se requieren de apoyos sociales para que se sientan fortificados, fortalecidos o empoderados. En segundo lugar, son los fármacos, la nutrición, la actividad física, el automonitoreo, que es básico. No se le daba antes tanto auge el automonitoreo. ¿Qué nos va a permitir que una persona se sepa medir la glicemia? Bueno, va a tener que aprender a interpretarla. No es solo medirla y registrarla, sino interpretarla. Esto va a hacer que la persona haga conciencia de qué está haciendo mal y por qué las cifras no están en sus niveles normales. Y esto, bueno, ha favorecido mucho analizar, estudiar y concientizar a la persona sobre esos 5 pilares básicos. Doctor Ortega, nos está faltando algo muy importante, que es, decía hace rato la doctora Gloria, que es la educación. Pero yo veo que no están alineados las cuestiones del sector salud, las cuestiones de investigación, con el sector educativo, con las primarias, con las secundarias, donde, por ejemplo, se dan clases de deportes, pero no específicamente para evitar este asunto de la obesidad. Tampoco se mide a los niños que ya son muy obesos, tampoco se les mide la glucosa. Entonces no estamos como que combatiendo de manera transversal este problema, porque cada uno de los sectores involucrados en esta enfermedad lo están haciendo de manera unilateral. Efectivamente así es. Desgraciadamente es o ha sido imposible llegar a esa coordinación. Hay una prueba que es fundamental, que es la hemoglobina glucosilada A1C. La glucosa o la glucemia tomada así al azar me puede decir muy poco o no me dice nada. La que realmente me dice si el paciente tiene un problema es la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es una prueba que me mide el promedio de la glucosa durante los 3 meses anteriores. Me está dando realmente el promedio del manejo del paciente. Los pacientes que tienen diabetes, incluso con sus niveles tan altos de azúcar, se sienten muy bien. Yo los comparo mucho con los niños que cuando los llevan a las fiestas y se ponen como locos, felices y están... ¿Por qué? Porque ya tragaron, perdón la expresión, dulces y dulces y dulces y tienen su azúcar hasta arriba. Y los diabéticos así se sienten. Por eso son todos dicen, sí, entonces todos dicen, los diabéticos dicen, es que me siento muy bien, no sé por qué pasa conmigo, por qué tengo diabetes. No, si tiene diabetes, pero si usted sigue con esos niveles altos, es lo que le va a perjudicar. Y la única prueba que realmente me dice si tengo un control sobre él es
la hemoglobina glucosilada. Y todos los pacientes de que llegan a mi consultorio, todos se hacen esa prueba, porque es la que realmente me da el punto. El parámetro. Así es. Doctor Mejía, bueno, usted que es del sector salud, pero fundamentalmente yo veo que no existe esa compaginación con otras actividades. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Claro. Regresamos, doctor Mejía, estamos hablando del asunto del Día Mundial de la Diabetes, pero de la alineación de los programas, no solamente en la investigación, el sector salud, sino en el educativo, que es donde yo creo que nos falta mucho por incidir. Y si pensamos, de acuerdo a las estadísticas, que el 40% de la población en Hidalgo es joven, y si vemos que el crecimiento de esta enfermedad está orientada hacia los jóvenes, y ahí no estamos incidiendo en ninguna actividad ni preventiva, entonces nos está faltando algo. Aquí destaco algo muy importante. Educación va un poquito más allá que solamente lo que se ofrece dentro de un aula. Educación es realmente incidir en los hábitos y conductas, pensamientos y cultura propiamente dentro de la familia. El verdadero reto es ese. Hay un modelo que se está implementando y se busca esencialmente aquilatar en 3 aspectos. El primero de ellos es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es hacer que la persona tenga esa educación. Lograr que la educación impacte no solo en ella, siendo o no persona con diabetes, sino en toda su familia. 2, el primero es el autoconocimiento. El segundo es en la autoayuda. ¿Qué implica eso? Yo, persona con diabetes, que ya logré aprender varias cosas, me vuelvo desde luego un promotor de salud y me vuelvo un educador en diabetes. Y a personas que tienen la misma enfermedad, puedo ser una guía para que tomen mejores medidas. Pero yo me refería específicamente. Sí. Y 3, algo que es vital, la autogestión. Autogestión implica que por sí mismos busquen con su compromiso personal las medidas necesarias para obtener los beneficios. Y obtener los beneficios, recalco el tema que estábamos antes del corte. Puedo presumir que, aunque han sido pocos, realmente sí hay un acercamiento con las demás instituciones. Y no solo me refiero al sector salud, me refiero a instituciones como la universidad. Bueno, es el alma mater en cuanto a estructura y educación. Ese alma mater, pues bueno, ha generado, valga la redundancia, generaciones de educadores en diabetes integrados en las diferentes instituciones. Compartimos con ellas eventos tan importantes como el que están por realizar el día jueves, que es una mesa de debate. Bueno, años pasados han habido ferias en conjunto, nos invitan a participar con ellos. Bueno, sin duda alguna es importante recalcar que aún estamos cortos en todo lo que podemos lograr, porque lo que podemos lograr van a ser beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. Sin duda alguna, en varios aspectos vamos apenas empezando, pero ese empiece va a tener resultados muy satisfactorios seguramente. Bueno, sí, doctora Gloria. Sí, yo quisiera agregar a lo que comenta el doctor Ricardo. Efectivamente no se ha logrado empatar todas las acciones a la población en general. 1, la Universidad Autónoma de Hidalgo acaba de hacer un diagnóstico de perfil nutrimental en escolares, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública, con apoyo del DIF y apoyo de la universidad. Creo que para hacer intentos está excelente. ¿Ya y tienen el los segundo resultados? paso, ya están los resultados. Encontramos niños con síndrome metabólico, con obesidad, pero también encontramos niños desnutridos. Entonces estamos en los dos polos. Los dos extremos. Efectivamente, los dos extremos. Y posterior a ese estudio que lo encabezó el doctor Marcos Galván, un investigador de amplio reconocimiento en la universidad, surge otra propuesta de incidir en la mochila escolar, en las loncheras escolares, y en eso se está trabajando actualmente el almuerzo, de una forma muy, muy positiva. Entonces creo que son los primeros pasos para empezar a homogeneizar en diferentes sectores sociales, en diferentes grupos etarios, esas prácticas de
para la salud, promoviendo la salud alimentaria principalmente. Doctora Nubia Pedraza Hidalgo, ella es médico titular de la Casa del Día, la Casa de Día de Adultos Mayores en el municipio de Zacualtipán. Usted ve muchos casos ahí de diabetes. Así es, pero retomando esta parte en la que la diabetes es una enfermedad que principalmente afecta a adultos mayores, es decir, 1 de cada 5 adultos mayores la van a padecer. El gobierno del estado está muy preocupado por esta situación y ha implementado medidas, no nada más en el sector salud y en el sector educativo, sino también en esta parte de que como es una enfermedad que es multifactorial y que también tiene que tener un enfoque multidisciplinario para su tratamiento y control y detección, y así como implementar unas medidas preventivas, ¿sí?, en relación a que también los adultos mayores que están sanos tienen que saber ellos cuidarse para detectar a tiempo una enfermedad de esta índole. Entonces, retomando esta parte que también es multidisciplinaria, en las casas de día no nada más es la manera de estar detectando, haciendo monitoreos de la glucosa, sino también el enfoque en cuestión deportiva, en cuestión de alimentación, la parte psicológica, que son adultos que generalmente tendemos a tenerlos en un rincón, entonces sacarlos de esos rincones, llevarlos a que sean adultos con un envejecimiento activo y proactivo, y que ellos estén retomando estas partes de cuidarse a sí mismos. El autocuidado es algo que se está fomentando muchísimo. ¿Por qué? Porque son adultos que de repente ven bajos ya sus ingresos, que de repente ya no pueden ellos adquirir los medicamentos, y que aun cuando están inmersos en un sistema de salud que está completamente adecuado para poder cubrir estas necesidades, muchas veces no se acercan, ya sea por esta parte en la que se van dejando sí, psicológicamente. Entonces, en las casas de día, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores aquí en el estado de Hidalgo, la titular, la psicóloga Marta, está muy enfocada en esa parte en el que los adultos se integren a la sociedad como unos adultos productivos todavía, y que también en esta parte pues se tengan ellos el aspecto de cuidarse y detectarse, y no dejarle esa responsabilidad a los familiares más cercanos. O al Estado nada más. Estado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos. Yo quería preguntarles a todos ustedes si tienen el dato de cuánto le cuesta al Estado un enfermo diabético. Doctor, yo la verdad no tengo idea, pero sí sé que es una enfermedad muy cara, es como una renta, y esa renta se incrementa, nunca va para abajo, va para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba, y para arriba. Y el paciente o los familiares se desgastan totalmente. ¿El medicamento más barato cuánto cuesta ya en una etapa muy avanzada? Mire, son pacientes, yo les digo, es una multifarmacia. Empiezan con un medicamento y la mayoría de mis pacientes consumen alrededor de 7 a 10 medicamentos. Y caros estos medicamentos. Claro. Esto no, en las enfermedades es todo o nada, no es intermedio. No sirve de nada tenerlos con niveles altos de glucosa y más o menos. O los baja uno y los controla uno como debe ser, para que vivan mejor y tengan menos complicaciones y duren con más, evitar las diálisis, y eso tienen que invertir y cuestan caros. Todos los medicamentos similares y X porquerías que sacan ahí, que ahí no sirven para nada.
Entonces el paciente tiene que invertir. Si realmente tenemos alternativas, obviamente. En lugar de medicamentos se le ponen insulina y los controla uno más fácil. Pero la mayoría de los pacientes tienen una aversión, tienen mal concepto de lo que es la insulina. De hecho, es lo mejor que hay, la insulina, para tratarlos. Pero es difícil cambiarles la mentalidad, porque todo el mundo cree que la insulina produce ceguera y eso no. Lo que produce problemas y complicaciones es la diabetes, no es la insulina. La insulina es lo mejor y a la larga es lo más barato y es lo más productivo a la larga, pero sí es una renta. Doctora Gloria Solano, ustedes en la universidad tengo algunos datos muy generales, con temor a equivocarme. A nivel privado está entre 3.000 y 6.000 mensuales, un paciente privado. En el ya declarado salud, con diabetes 2. Ya con diabetes tipo 2, 1 o gestacional, la diabetes que sea. El paciente del sector salud, del Seguro Popular, etcétera, también gasta, pero mucho menos cantidad. Y un paciente sometido a diálisis peritoneal gasta en promedio 200,000 al año 200,000 pesos. Como ¿Eso le cuesta al Estado, doctor Mejía? Como bien lo decía la doctora Solano, tenemos algunas estrategias, como es por ejemplo el Seguro Popular, o desde luego el respaldo de algunas asociaciones particulares que participan con nosotros. Y en ese tenor, pues los gastos pueden verse un poco reducidos. Por ejemplo, mencionábamos el tratamiento, la doctora cita 6,000 pesos, por ejemplo, en este tenor puede ser hasta 3,000 o 4,000 pesos controlados. En casos de enfermedades crónicas, una enfermedad renal crónica, en donde ya se requieren tratamientos, se elevan muchísimo. Se eleva totalmente. Sin duda alguna, pues bueno. Porque una diálisis, lo que usted decía, puede costar 200,000 pesos al año. Sí. Pero una retinopatía, problemas. Y pensando solamente en la complicación para una persona, pero hemos de considerar que una persona no solamente tiene una complicación. Una complicación puede estar escondida y cuando se encuentra, si es que no está buscada, pues bueno, va a acarrear un gasto extra. Debo destacar algo muy importante. Hablar propiamente de cuánto es el gasto, estamos hablando solamente de números directamente de la enfermedad, pero el traslado, quizá el requerir el apoyo de una tercera persona, las inasistencias a las áreas laborales, propiamente el gasto emocional, híjole, a veces en esos gastos indirectos también se consume un precio no cuantificado. En algunos estudios se dice que, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades crónicas, en particular diabetes, se dice que es el 2% del Producto Interno Bruto. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Doctora Nubia Pedraza, ¿ustedes tienen alguna cifra estimada de lo que gastan, por ejemplo, en las casas de día de los adultos mayores? Así tal como cifra estimada enfocado para esta enfermedad, no, porque aquí lo que hacemos es la medicina preventiva. No somos centro de salud. Pero también es un gasto. Pero hacemos una medicina preventiva, claro. Y si vamos a esta parte y lo que mencionaba el doctor Ortega, que es una enfermedad en la que se invierte en psicólogo, en nutriólogo, en endocrinólogo, internista, médico general, la nutrición, nutriólogo, o sea, toda esa parte, y si a esto le agregamos en algunas complicaciones como son las amputaciones, que ya implica traumatología, cirugía, a esto le agregamos los estudios de laboratorio, en fin, sin contar los medicamentos que nos mencionaba el doctor Ortega. Entonces imagínense el gasto para un solo paciente. Ahora, no sé si alguno de nuestros panelistas tenga el dato de cuántos pacientes diabéticos hay en el estado. Entonces, si vamos en un promedio entre 4,000 y 6,000 pesos mensuales por un paciente no complicado, por 300,000 que hay, me decía usted, doctor, por 300,000 pesos, entonces sí, los gastos indudablemente se incrementan. Y lo más triste es de que es una enfermedad que podemos detectar y, como bien decían, prevenir y también evitar estas complicaciones. La obesidad, que
tenemos desafortunadamente los primeros lugares aquí en México. Entonces es un factor de riesgo indudablemente impactante para poder desarrollar la diabetes mellitus. Sin embargo, el gasto no nada más va hacia el tratamiento, control y tratamiento de las complicaciones, sino también va enfocado en atacar la obesidad. Si se dan cuenta, también hay mucho enfoque ahorita en cuestión de tratar de evitar la obesidad en los niños. ¿Por qué? Porque la obesidad indudablemente da a personas ya de la tercera edad, a adultos mayores. ¿Pero por qué? Porque es una enfermedad que indudablemente el cuerpo se está cobrando el estilo de vida de muchísimos años. Desde que somos niños hasta llegar a los 60 años, que son ya los adultos mayores. Sin embargo, ya el cuerpo nos está cobrando todas las facturas de todas las que le hemos hecho, ¿no? Entonces, si es una enfermedad que pudiéramos haber evitado o postergado, pues se nos va a adelantar. Y aquí viene pues la importancia de el enfoque de los gastos mayormente a las campañas preventivas y de mejorar la calidad de vida. Bueno, yo les preguntaría entonces a todos ustedes, después de estas cifras, después de que sabemos de dónde viene la enfermedad, cómo prevenirla, etcétera, etcétera, ¿qué nos falta? Porque en lugar de reducir, vamos en aumento, no solamente en la diabetes, sino también en la obesidad, y sobre todo en niños y adolescentes. Doctor Julio Ortega, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos una campaña agresiva de aprendizaje. Necesitamos parar a las empresas, a Coca-Cola, a Bimbo, a todas esas empresas hay que pararlas de una u otra forma. Nos están ganando la batalla y no hay otra forma. Es muy difícil competir contra ellas. Aunque uno inculque a los niños y les diga no comas esto, no comas lo otro, es muy difícil porque en todos lados ven la publicidad y todo. Entonces es muy difícil. Y hacerlos, o sea, no puede uno competir contra un pelón y una manzana. El niño va por el pelón. Un pelón de dulce, ¿verdad? Sí. Doctora Solano, ¿qué nos hace falta? Bien, yo creo que la lucha frontal es unirnos sector social, sector empresarial, sector educativo. Es donde yo digo que estamos desvinculados, ¿no? Estamos efectivamente los medios de comunicación. desvinculados. Y creo que los medios de comunicación tienen mucho, pero muchísimo campo de acción. Hace un momento le comentaba, a través del radio podemos difundir cápsulas de educación para la salud. Y yo creo que esto, a fuerza de estarlo en forma cotidiana viendo y además en libros de texto también enseñarle a los niños, podríamos lograr algo. Como dicen de manera coloquial, como cuchillito de palo, ¿no? Efectivamente. Doctor, ¿qué nos hace falta? Lo han dicho perfectamente mis compañeros. Todos estamos haciendo muchas actividades, todos estamos aisladas en nuestro grupo, el problema es que sumémonos. Realmente es el Pero ¿quién nos va a nos falta articular. ¿Quién nos va a articular? Aparece una nueva estrategia, bueno, estatalmente se llama Ya Bájale, ¿no? Pero realmente la estrategia tiene un pilar en muchos aspectos. Pero es nada más del sector salud. No, abarca educación, abarca desde luego otros aspectos como agricultura, abarca otros pero aspectos no como la investigación. Abarca esencialmente tres pilares, quizá haya otro momento para platicarlo específicamente: salud pública, atención de calidad y finalmente regulación sanitaria. Y en esos tres puntos, híjole, se amplía muchísimo la estrategia, que como primer paso va a permear en todos los niveles y en todos los sectores. Sin duda alguna, esta es un buen comienzo para sumar esfuerzos. Esta proyección de Ya Bájale, ¿a cuántos años está y cuáles serían los resultados en caso de cumplirse? Ok, aquí debo de dejar algo muy claro. Ya Bájale, sin duda alguna, es una estrategia que ha ido creciendo desde el 2010. Poco a poco ha ido dando pasos.
y poco a poco he estado ahora sí que incidiendo en diferentes sectores. ¿Cuánto tiempo? Pues esperemos tener resultados pronto, y pronto me refiero a 2, 3 años, para tener un resultado corto. Pero en el proyecto no lo tienen, en el proyecto en el proyecto no está planteado. Sin embargo, haciendo una concientización real, pues esta enfermedad nos va a dar tarea para rato. Y estamos hablando de aproximadamente, para ver un efecto real, entre 5 y 10 años. ¿Cómo podemos entonces proyectar las cosas si no sabemos hacia dónde vamos? Pues yo me he hecho 1000 veces el cuestionamiento. A mí me preocupa que tenemos una década ya de que la diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país. Y bueno, yo les pregunto incluso a mis alumnos, vamos a reflexionar, ¿por qué no trabajamos en conjunto para abatir esta problemática? ¿Por qué? Porque le falta concientización a la población. Pero bueno, asumamos nuestra responsabilidad como sector educativo, asumámosla como el sector social, como los gobernantes. Los gobernantes también tienen mucho que hacer en este sentido, los diputados, etcétera. Doctora Nubia Pedraza, seguramente usted tiene muchas anécdotas que contar, de las que a su vez le han dicho las personas de la tercera edad. El clásico, si yo me hubiera cuidado, no estaría así. Así es, y más que nada, bueno, quiero tomar esta parte también de que los niños aprenden lo que ven. Y si vamos de que tenemos una mala educación en cuestión de hábitos alimenticios, pues no le podemos exigir a un niño que se coma una manzana si el papá lo ve tomándose la Coca-Cola, ¿no? Entonces, no podemos dejarle toda la responsabilidad al gobierno, los papás. No podemos decir sube impuestos a los refrescos azucarados si yo de todos modos me los voy a tomar. Entonces, esa parte en la que podamos concientizar a los padres de familia en lo que le van a poner en la mesa y en la lonchera a los hijos, pues es muy importante. No podemos exigirles al gobierno lo que nosotros en casa tenemos la obligación. Y sobre todo el derecho a los niños de crecer con una alimentación sana y con unos hábitos deportivos adecuados, por una parte. Y por otra parte también el hubiera no existe. Si nosotros estamos con los adultos mayores y de repente les decimos, bueno, ¿sabes qué? Tienes ya este problema y te tienes que cuidar. Primero viene esa parte en la que los adultos, bueno, todos los pacientes, esa parte de la negación, ¿sí? El que si no voy al médico porque me va a encontrar algo, a mí no va a y entonces no voy porque me va a decir que tengo algo. El que busca encuentra, ¿no? El que busca encuentra, exacto. Y el negar una enfermedad de este tipo no la va a curar definitivamente. No, entonces, sí, hay muchas de que nos damos de topes contra la pared y decimos, si me hubiera cuidado y si no hubiera hecho esto, sí, pero el hubiera no existe, y entonces ya está el problema, ¿qué vas a hacer con él? Y es esa parte, concientizarlos. Ahora, si de chiquitos no tuvieron esa oportunidad, ¿sí? Y si de chiquitos, bueno, su alimentación fue basada en el tortillómetro, que yo les digo, pues ahora tienen la oportunidad de tú hacerte responsable de lo que te metes a la boca. Bueno, pues ahí está planteado este asunto. El problema es fundamentalmente también de conciencia y de educación en la casa. Gracias a la doctora Gloria Solano, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado, por estar aquí. Gracias, doctora. Por la invitación, buenas noches. También a la doctora Nubia Pedraza Hidalgo, médico titular de la Casa de Día de Adultos Mayores en el municipio de Zacualtipán. Gracias. Gracias por la invitación. Al doctor Ricardo Mejía Bautista, jefe del Departamento de Adulto Mayor en Hidalgo de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y también al doctor Julio Ortega Martínez, director general de la Casa del Diabético. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Y a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tulancingo, Memo Ortega, y a Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión por televisión vía internet. Gracias, buenas noches. Les agradezco su presencia. Gracias. Buenas noches. Pues muy interesante. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas.
con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.